8. Nueve personas, bueno, pues con esas ya podemos empezar. Sí, porque así no se escucha. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Espero hayan ya hecho su examen de conta y si no, que ya vayan a hacerlo. Y que todo haya salido muy bien. Como ya saben, el día de hoy arrancamos el bloque 2. El cuatrimestre está integrado por dos bloques. El bloque 1 que acabamos de pasar con 6 o 7 clases, que son las que acabamos de terminar, y luego viene el bloque número 2 con 7 clases igualmente que conforman las 14, 16 clases que tenemos del cuatrimestre. Y ahí se forma el primer cuatrimestre. Entonces van a tener algunas materias para el bloque 1 y algunas materias para el bloque 2. En algunos cuatrimestres, una materia utiliza los dos bloques, como seguramente vieron en economía, macroeconomía, que esa la van a seguir teniendo en este bloque B. Pero para el caso de matemáticas y para el caso de contabilidad no es así. Por lo tanto, vamos a iniciar una nueva materia, evidentemente que solamente compone al bloque B. Y que es bien importante que ustedes la consideren porque, bueno, forma parte del conocimiento que sí o sí deben guardarse de aquí hasta que dejen de trabajar en la industria, hasta que dejen de ser administradores o que se dediquen a alguna otra actividad. ¿Sale? Por lo tanto, no nos vamos a detener mucho en la parte de la evaluación para aprovechar muchísimo el tiempo. Ya por mensaje, ya les diría cómo van a ser los instrumentos de evaluación. De hecho, si la administradora de los grupos, al de contabilidad le cambiara el nombre a fundamentos de administración para que ahí, establezcamos cuáles van a ser los mecanismos de evaluación, qué se va a evaluar y cómo vamos a trabajar. En esencia, para esta materia, son los mismos valores de evaluación y vamos a hacer algunos pequeños ajustes que ya les explicaré más a detalle en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Si ya hicieron, pasando a otros temas, si ya hicieron sus dos exámenes, estamos en posibilidades de el día miércoles, a más tardar, entregarles sus calificaciones de matemáticas y de contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo tengan ahí en cuenta. Si les hace falta alguna tarea, si les hace falta algún ejercicio, si les hace falta algo, yo me estoy comunicando con ustedes para que lo entregaran y ya quedemos pues con todas las evaluaciones necesarias para poderles dar su calificación. Pero repito, para que se informen, esto será hasta máximo el día miércoles. ¿Estamos de acuerdo? El miércoles a más tardar les mando sus evaluaciones y sus calificaciones. Yo estaría enviando las calificaciones el día jueves para que lo tengan ahí como contemplado. No sé si tengan alguna duda antes de ya pasar al inicio de la materia.
No, profe, todo bien. ¿No? No, profe, Perfecto. todo bien. Ok. Bueno, entonces, para los que no llegaron a tiempo, bueno, ya ojalá y les puedan informar a ustedes de qué se trata este asunto y, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla para que todos estemos, atentos de qué es lo que se va a hacer. Y acá está. Esta es nuestra presentación y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con nuestro tema número 1 y nosotros vamos a estar viendo la materia de los fundamentos de la administración. Como su nombre lo indica, cuando hablamos de fundamentos, nos referimos a las bases que le dan certeza y le dan forma a todo el conocimiento administrativo que hasta el día de hoy tenemos y que el día de hoy se sigue generando. Porque cabe aclarar una cosa, que el administrador siempre agrega nuevo conocimiento al que ya tiene y siempre incorpora nuevas técnicas, nuevas herramientas y nuevos parámetros para hacer su actividad mucho más eficiente. Entonces, lo que vamos a ver en estas 7 clases son los fundamentos, las bases sobre las cuales se basa el conocimiento actual de la administración. Y es importante que este conocimiento sí quede muy grabado en ustedes porque lo vamos a traer en muchos momentos de cuatrimestres más adelante. Y si ustedes no entienden las diferencias entre un concepto y otro, lo más seguro es que a la hora de la aplicación lo interpreten mal. Y el problema no es que lo interpreten mal, sino que el resultado, bueno, pues va a ser erróneo. Por lo tanto, es importante, repito, que conserven muy bien esta información. Vamos a iniciar con lo básico, con lo que nosotros le conocemos como el propósito de la administración. Y la administración tendríamos que definirla en un primer instante, así de manera muy, muy simple, como, primero que nada, un proceso. Ese proceso está integrado ¿por quién? Por personas, y esas personas buscan ser eficientes en las metas que tienen seleccionadas. Por lo tanto, la primera definición de administración nos habla que la administración es un proceso por el cual las personas son eficientes en función de una meta seleccionada. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el trabajo del administrador es desarrollar ese proceso, es llevar, capacitar, guiar a las personas para la meta que se nos está encomendando, ¿no? Y esto hacerlo de manera eficiente. ¿Y qué es la eficiencia? Es la utilización del recurso al máximo posible. ¿Qué quiere decir con recursos? Recursos hay muchos en la empresa y por lo tanto todos los recursos los debemos utilizar en su máximo de eficiencia. ¿Sale? Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Esta es una definición muy simple, es una definición muy sencilla de lo que es la administración y tiene por objeto darnos el panorama general de la actuación de la misma. Por lo tanto, la administración es el proceso mediante el cual se logran los objetivos de un grupo y también los objetivos individuales, reiterando con elementos de eficiencia y eficacia. ¿Sale? Normalmente la administración lo vemos reflejado a través de la gerencia, a través de la gestión y a través de la forma de gobernar o de manejar.
Quiere decir que los gerentes evidentemente van a administrar porque van a cumplir con los objetivos de la empresa y los objetivos de las personas a través de elementos eficientes y eficaces. Vamos a gestionar, evidentemente, vamos a gestionar los recursos que tenemos disponibles para lograr lo que tenemos planteado. También se puede administrar desde el gobierno. De hecho, el gobierno, en términos generales, y tal vez no mucho en este país, pero nos administra y habrá administraciones en otros países mucho más eficaces que la nuestra, pero bueno, al final el gobierno también administra y dentro de la administración viene la capacidad de manejar pues las situaciones, las personas y los inconvenientes que nosotros podamos tener, ¿no? Por lo tanto, la administración tiene esa naturaleza, busca cumplir con los objetivos. Si la administración y el administrador no pueden cumplir con los objetivos, sería muy, muy complicado que tuviéramos éxito con la misma. Por lo tanto, siempre el administrador va a tener los mecanismos y las formas para lograr el objetivo que tiene propuesto o que tiene planteado. Por lo tanto, el propósito de la administración es la optimización. Y aquí viene, dejen que pase el señor de los globos. Nunca le compra a nadie, pero... Un segundo. Listo. La naturaleza, muchachos, de la administración es lograr el objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la naturaleza. Y el propósito es la optimización ¿de qué? De los recursos. La naturaleza es que ustedes cumplan con lo que se les pide o que cumplan con su proyecto o que cumplan con su empresa o con su negocio. Y el propósito es que ustedes optimicen todo lo que tienen para que cumplan ese objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son cosas que se vinculan, son cosas que se relacionan, pero son cosas que son independientes. Por un lado, yo tengo que lograr cierto objetivo, tengo que lograr algo, y para lograrlo yo necesito un conjunto de recursos que debo optimizar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, déjate eso. Si hablamos de su carrera, el objetivo de los 13 alumnos que tengo ahorita es terminar la carrera de administración, ¿cierto, no? Esa sería la naturaleza de su actividad, y el propósito sería la optimización de los recursos, como su tiempo, como su esfuerzo, como su dinero, porque evidentemente están pagando, como la tecnología que están utilizando, como también el uso de otras personas, porque seguramente hay otras personas involucradas en que ustedes sigan estudiando. Y entonces, en la administración siempre vamos a tener la naturaleza, qué es lo que tenemos que hacer, y la optimización de los recursos, y los dos se deben conjuntar para que nosotros seamos buenos administradores. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profe. No, profesor. Ok. Ojalá y que no tengan dudas, porque voy a ir preguntando, para que no queden ahí. Por lo tanto, siempre la administración va a trabajar en estos dos polos, en la naturaleza y en el propósito. Siempre vamos a poner mucha atención en el propósito, porque la naturaleza siempre se nos fija de antemano, y entonces lo que el administrador hace es trabajar de manera eficiente en el propósito. ¿Cuáles son las funciones de la administración? Ojo, siempre tenemos que separar la administración del administrador. Ojo, son distintos.
enfoques. Uno, lo que es la administración, que engloba a todas las empresas, a todos los negocios, al gobierno, al ejército, a empresas privadas de cualquier sector, y otra es lo que hace el administrador. Por lo tanto, la administración se come ¿a quién? Al administrador, y el administrador va a trabajar en los elementos como empresas privadas, empresas públicas, y va a desarrollar los objetivos que éstas tengan. O también va a desarrollar la generación de ideas, de negocios y de proyectos. Primero que nada, lo que nosotros hacemos dentro de las funciones de la administración es, concretamente, la función de administrar se distingue como un proceso correcto de la administración que busca aumentar, y volvemos aquí a esta palabra, la eficiencia de la empresa a través de la disposición de los departamentos, de sus interrelaciones y de la estructura que pueda tener la empresa para poder funcionar. Nosotros en la administración vamos a tener siempre enfoques de arriba hacia abajo, que son las formas en las cuales nosotros establecemos la jerarquía, la comunicación y el logro de los resultados, y que de alguna u otra manera nos permiten establecer cuál es la importancia de cada una de las acciones que se dan dentro de la empresa. Entonces, cuando hablamos de las 5 funciones, tenemos que hablar que las 5 funciones requieren en su totalidad de niveles de eficiencia, requieren de una estructura departamental que está relacionada y que requerimos en la mayoría de los casos, porque esto no es siempre, de un enfoque descendente, donde la orden proviene de los dueños, pasa con los directores, luego con los gerentes y al final, bueno, con los auxiliares. Y este es el enfoque que siempre le vamos a dar a las funciones. Las funciones se van a dividir en, número 1, la administración por naturaleza tiene que planificar, o lo que nosotros lo conocemos como planear, ¿sale? Y planificar implica establecer las condiciones que pueden afectar de manera positiva o de manera negativa al negocio. Si ustedes quieren poner un negocio hoy o en los próximos 6 meses, ¿qué condiciones positivas hay para poner? ¿Hay condiciones positivas para poner un negocio en 20 de marzo o 19 de marzo de 2022, muchachos? Pues sí, porque estamos como en una crisis económica debido a la pandemia. Entonces, ¿sería conveniente poner un negocio en este momento? No, en este momento no. También porque está influyendo el problema bélico que hay entre Ucrania y Rusia y está afectando la economía a nivel internacional y por efecto dominó al país. Entonces, aquí estamos hablando de que lo que está sucediendo hoy en el mundo le va a afectar tarde que temprano a las empresas, a los negocios, a los micronegocios y evidentemente al trabajo. Entonces, la planificación tiene esa facultad de establecer las condiciones futuras para determinar qué podemos hacer. Ya tienen un negocio, ya está en marcha, ya lo pusieron a andar. Ahora, si ya lo tienen, pues evidentemente la planeación me permite establecer una cosa que se llaman estrategias. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si la guerra, por ejemplo, se pone más intensa? O si el conflicto se pone, pues se involucran más países. Entonces ahí yo tengo que establecer estrategias, no cuando esté pasando, sino en este momento que las cosas no se están todavía saliendo de control, ¿no?
Y esto sucede en todas las empresas o debería de suceder en todas las empresas como un fenómeno que se repite y se repite y se repite. La administración, para poder desarrollar la naturaleza y el enfoque, requiere de la planificación, de poder identificar las condiciones futuras para cuando lleguen esas condiciones futuras, yo establecer estrategias previamente diseñadas. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, entonces, pues solamente estamos reaccionando a elementos que no necesariamente son correctos, que mi respuesta no necesariamente es la adecuada. Por lo tanto, el administrador y la administración no se pueden dar el lujo de responder de manera no pensante o de manera no analítica. Entonces, muchachos, punto número 1, la administración planifica. ¿Sale? Si no planificamos, estamos perdidos porque nunca nos vamos a poder adaptar a lo que viene. Número 2, la administración organiza. La organización, pues, parte de varios ángulos y parte de varios sentidos, ¿no? Primero que nada, lo primero que se debe de organizar es sinónimo de ordenar, ¿sale? Lo primero que se debe ordenar para cumplir un objetivo y para optimizar los recursos es la fuerza de trabajo. Y en economía seguramente ya vieron este punto de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo somos todos nosotros que tenemos un puesto dentro de una empresa. Lo primero que tenemos que ordenar, como lo dice aquí nuestra tabla, o nuestra grafiquita con las personas, es quién tiene que hacer qué y cuándo lo tiene que hacer. Y a través de este pequeño detalle, nosotros vamos a empezar a ordenar, ¿sale? Otro sinónimo de ordenar es estructurar, ¿sale? Y la estructura, pues evidentemente es lo que le da la fuerza a las empresas, a los negocios o a los puestos. Si ustedes quieren hacer una casa, ¿qué es lo primero que deben hacer? Poner los cimientos. ¿Un qué? Por ahí no escuché. Poner cimientos. Poner los cimientos. ¿Eso fue Gustavo o alguien más lo dijo? Es que no alcancé a escuchar bien. Fue alguien más. Se me corta, ¿eh? Seguramente mi internet está mal. Pero cuando iniciamos una casa, lo primero que ponemos son los cimientos. Después ponemos los castillos, después ponemos las traves. Y coincidentemente, eso es la estructura. Después ponemos los ladrillos, después ponemos la losa y luego todo lo demás. Pero no podemos poner los ladrillos, los cimientos y los castillos y las traves, que es la estructura que le da la resistencia a la empresa, perdón, a la casa. Por lo tanto, en la empresa también tiene que haber una estructura y esa estructura tiene que ver con los departamentos que van a involucrar a la empresa. Entonces, la organización, punto número 1, necesita ordenar. Punto número 2, necesita estructurar. ¿Qué va a ordenar y qué va a estructurar? Primero que nada, la fuerza de trabajo. ¿Sale? Después, una vez que tiene estructurada y ordenada la empresa, también va a empezar a identificar a la mano de obra si está calificada y si está educada. ¿Sale? Si ustedes llegan con un título de administración a una empresa, no los van a poner como ayudantes generales, ¿verdad? No. Si alguien llega sin papeles o sin estudios, no lo van a poner de gerente. Claro, a menos de que algo anómalo suceda. Sí llega a pasar, pero no es lo correcto, no es lo ideal. ¿Sale? Entonces, punto número 2, tenemos que organizar. Sí o sí debemos organizar para tener los resultados de la empresa. En el punto número 3, tenemos que dirigir o tenemos que aplicar la dirección. La dirección establece
la supervisión. ¿A quién vamos a supervisar? A los subordinados, esto es a la fuerza de trabajo. Es importante supervisarlos para saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y si lo están haciendo conforme lo quiere la empresa. También la dirección supone comunicar. En la empresa y en la vida, uno de los grandes problemas que atraviesan los seres humanos es que no se saben comunicar. Aunque parece algo simple, en la realidad la comunicación es un fenómeno bien complejo y que difícilmente los seres humanos logramos hacer bien, ¿sale? Y no digo en el plano general, sino me refiero en prácticamente todo lo que hacemos, comunicarnos nos es difícil. En muchas ocasiones pedimos manzanas y los subordinados nos traen peras. En otras ocasiones traemos peras, pedimos peras y nos mandan manzanas, ¿no? Y en otras ocasiones, sea más terribles, pedimos guayabas y nos mandan plátanos, ¿no? Y entonces así funciona la comunicación. Entonces el que dirige o aquellas personas que dirigen deben ser expertas en poderse comunicar, ¿sale? La comunicación me permite a mí que las personas que están a mi cargo sepan qué hacer, sepan cuándo lo tienen que hacer y sepan que se les va a revisar evidentemente su trabajo. La cuarta función es la coordinación. Y la coordinación, evidentemente, establece que el trabajo, la organización y la acción sean en el mismo sentido, con la misma intensidad y en el mismo tiempo. Porque si no hacemos esto, la coordinación nos sirve de poco. De nada le sirve a un departamento esforzarse mucho si los otros 10 departamentos no se están esforzando nada. La coordinación queda incompleta y el esfuerzo del departamento que se esforzó mucho realmente no se visualiza. Por lo tanto, debemos coordinar los tiempos, los esfuerzos y los objetivos para que toda la empresa funcione en el sentido y en el camino que nosotros queramos, ¿sale? Que es un elemento básico y crucial de las grandes empresas. Normalmente, las grandes empresas, sus enfoques de coordinación son muy buenos y hacen que todos caminen en la misma dirección. Y cuando el esfuerzo se logra unificar, es un esfuerzo que es muy poderoso y que realmente nadie puede detener. Entonces, por eso es importante coordinar. También en México, no sé, es muy difícil coordinarnos, porque somos muy distintos y a veces siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y en el número 5, para cerrar las funciones de la administración, estaría lo que nosotros conocemos como el control. ¿Qué es el control? Bueno, pues es el establecimiento de medidas de evaluación que nos permiten establecer si nosotros logramos el objetivo, si no lo logramos, si lo logramos parcialmente o si lo logramos en su totalidad. Por lo tanto, el control sí es uno de los fenómenos que nosotros debemos identificar para medir el desempeño de los puestos, medir el desempeño de los departamentos y en general el control me mide el desempeño en general, ¿no? ¿Qué pasa, Carla, si sacas 5? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Aprobada o reprobada? Reprobada. Y ahí está nuestra medida de control establecida en un número. ¿Qué pasa si sacas 10? ¿Estás aprobada o no aprobada? Aprobada. Aprobada. Y ahí el control nos dice que el 10 es bueno y el 5 es malo. Y así puedo identificar después por qué Carla sacó 10 o por qué Carla sacó 5. Si fue por falta de un objetivo claro o si fue por falta de optimización de recursos. Y entonces, en ese sentido,
la administración empieza a funcionar. En todas las empresas nosotros vamos a ejercer el control, en todas las empresas nosotros vamos a ejercer la coordinación, en todas las empresas vamos a dirigir, vamos a organizar y vamos a planear. Si no lo hacemos, estamos fuera de la jugada. Ojo, eso no quiere decir que la empresa no funcione. Hay empresas que funcionan sin que se hagan correctamente esas actividades, pero son empresas que están ahí, que si bien tienen trabajo y tienen una actividad productiva, nunca serán empresas que sean gigantes, que sean dominantes en el mercado o que generen ganancias grandes. Por lo tanto, sí es importante que la administración ejecute estos 5 puntos para poder funcionar. Hace mucho tiempo se decía que la administración era hubo un debate durante muchos años donde se decía que la administración era una ciencia o era una arte. Cuando hablamos de arte es la capacidad de asombrarnos y maravillarnos por el desarrollo de una obra literaria, de un elemento musical, de una puesta en escena, de una escultura, una obra cinematográfica, en fin. Y entonces decían que la administración partía de la nada y lo lograba todo. Por eso se debía de considerar arte, ¿no? Pero a través de los tiempos y a través de los años se llegó a la conclusión de que la administración no era una arte, no se podría considerar como un enfoque artístico, sino que era considerado como un enfoque científico. Y se considera un elemento científico porque la administración está concebida, está desarrollada para la aplicación del método científico, donde el método científico establece una hipótesis, crea una teoría, esa teoría la experimenta en condiciones apropiadas, genera una conclusión y determina un resultado. Y la administración se llegó a la conclusión de que no podía ser un arte, pero que sí era una ciencia, y una ciencia que siempre se actualiza, siempre estudia y siempre trata de avanzar. Es una ciencia que no se detiene, es una ciencia que siempre se está actualizando, pero que como actúa con seres humanos, no puede siempre corroborar a través de la experimentación lo que está interpretando. Pero en el mundo de las ciencias se le considera una ciencia social. Decíamos, en algún tiempo se consideró como arte, pero la verdad es que eso se dejó hace mucho tiempo de lado. La administración, como toda ciencia, debe tener un padre y para nosotros no es la excepción. Nosotros tenemos al padre de la administración que se considera importante porque él desarrolla el tecnicismo científico en la aplicación de estudios y por ello establece una cosa que nosotros utilizamos mucho que se llama la sistematización. Y la sistematización en los procesos de cualquier empresa es importante porque nos ayuda a establecer mediciones correctas que nos ayudan a medir, como decimos, la eficiencia. Si nosotros no sistematizamos, no podemos determinar una evaluación y por lo tanto nosotros no podemos medir cómo funciona. Y entonces, en ese sentido, y ahí están mal colocadas las diapositivas. Decíamos que a finales del siglo XX se empieza a principios, del siglo XX, se empieza a generar el proceso de la revolución industrial. Y la revolución industrial es un fenómeno que es importante porque pasamos de crear talleres a crear industrias y que estas industrias se automaticen. Y al automatizarse, empecemos a producir muchas unidades y que esas unidades impliquen que nosotros tengamos que crecer en tamaño.
No es lo mismo, por ejemplo, darle clase a 10 alumnos que darle clase a 50, muchachos. La complejidad hace que la complejidad en dimensiones hace que la clase sea diferente. Y esto no está exento, por ejemplo, en las empresas. A mayor tamaño, mayor complejidad, porque en estudios recientes se establece que la naturaleza y todo lo que está en ella tiende al caos. Todo está diseñado para que sea caótico. Entonces, cuando nosotros queremos ordenar, estructurar toda la administración, esta por naturaleza va a buscar el caos. Por lo tanto, sí era importante que para finales de principios del siglo XX, al automatizar todos los procesos, se hacía un relajo realmente impresionante. Lo mismo trabajaban niños, lo mismo trabajaban mujeres embarazadas, lo mismo trabajábamos 14, 16 y hasta 20 horas, y lo mismo trabajábamos de madrugada, de día, en las mismas condiciones. Y por lo tanto, esos procesos no eran los adecuados para poder desarrollar una buena actividad. Y es ahí donde nace el padre de la administración, que nosotros lo consideramos a Frederick W. Taylor como el padre primero, el primer padre de la administración, porque, bueno, pues él establece la automatización de los procesos a través de métodos científicos y logra que las empresas desarrollen pues perfectamente un proceso sobre el cual van a ser exitosas. Y él desarrolla diferentes teorías que plasma en libros y estas se van aplicando a pues, prácticamente todas las empresas de principios del siglo XX. Tiene diferentes obras en diferentes periodos de tiempo y sus aportaciones a la administración siguen siendo actuales, siguen siendo presentes y las seguimos utilizando pues ubicadas bajo el contexto que manejamos en 2022, pero en esencia siguen siendo las mismas. Dentro de sus más grandes aportaciones, tenemos que la administración debe ser estudiada de manera científica, ¿no? Con el método científico establecido, que se debe racionalizar el trabajo. Los niños no pueden trabajar, las mujeres embarazadas no pueden trabajar en ciertas actividades, los hombres de más de 70 años no pueden trabajar en cualquier actividad, sino en ciertas actividades. O sea, hay que aplicar la razón. Y también se debe poner énfasis en la productividad, muchachos, que la productividad es con lo que tenemos a hacer lo máximo a lo cual aspiramos, ¿no? Eso es productividad. Y también hablaba de mejorar los desempeños o los métodos para el desempeño laboral. Son aportaciones que parecen muy pocas hoy en día, pero en la realidad eran muy importantes, muy necesarias para el desarrollo de las industrias de ese tiempo. Y esta sería la primera parte de las bases de los fundamentos de la administración, muchachos. No sé si tengan alguna duda. Hasta el momento queda un minutito. No, profe, ninguno. ¿No? ¿Ninguna? Sí, pues, pero Ok, entonces vamos el día de mañana subimos tarea. Ya pueden checar el video largo de esta materia y en un ratito subimos. nos vemos, Ale, gracias. Adiós. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Gracias, profe. luego, Gracias, profe. profe, gracias. Hasta luego. Pa, 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 pa.